te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Por parte de la agencia de noticias Reuters, una cifra que podríamos decir causa dudas con los datos oficiales que dio el gobierno de Venezuela, específicamente el Consejo Nacional Electoral y la presidenta Tillisay Lucena. Solo 3,7 millones de personas habrían votado en las elecciones de la Asamblea Constituyente de Venezuela, de acuerdo a los datos internos del Consejo Nacional Electoral que obtuvo la agencia Reuters. Es una cifra que, como les comentaba, arroja dudas sobre los 8,1 millones de personas que las autoridades del gobierno dijeron que votaron ese día. Importante destacar que CNN no ha podido corroborar la información de manera independiente y estamos precisamente buscando una respuesta por parte del gobierno venezolano. Más información sobre este tema y también un reciente anuncio de las personas que realizaron precisamente este estudio con Osmari Hernández, quien se encuentra con nosotros en vivo desde Caracas. Osmari, cuéntanos. Alejandra, así es, desde Londres el presidente de Smartmatic, Antonio Mujica, ofreció una rueda de prensa en la cual cuestiona los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral el pasado domingo. Hay que recordar que esta es la empresa que desde 2004 está ofreciendo el servicio de tecnología electoral y soporte para Venezuela en distintas elecciones, y ellos destacaban que en distintas oportunidades cuando se han presentado dudas y momentos de controversia en torno a los resultados electorales, ellos siempre han avalado la veracidad de estos resultados. Sin embargo, en esta oportunidad ellos afirman sin temor a dudas que hubo manipulaciones en los resultados ofrecidos el pasado domingo. Pero mejor vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración en esta rueda de prensa ofrecida en Londres. Escuchemos. Smartmatic ha proporcionado la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones de Venezuela desde el año 2004. Incluso en momentos de profundo conflicto político, hemos tenido la certeza de que el proceso de votación y los resultados han sido completamente exactos. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. El sistema automatizado utilizado en Venezuela está diseñado para que, en caso de manipulación, su detección sea inmediata y muy fácil. Dicha detección se logra gracias a los mecanismos de auditoría intrínsecos al sistema, que son imposibles de eludir. Smartmatic ha respaldado todos los resultados de las elecciones realizadas en Venezuela desde el año 2004. Independientemente del partido político que haya ganado. Cuando resultó ganador el presidente Chávez en el año 2004, no dudamos en avalar dicho resultado basándonos en la seguridad de nuestra plataforma y en las múltiples auditorías que se realizaron. Así ha ocurrido en cada elección subsiguiente, incluyendo cuando ganó el presidente Maduro en el año 2013 por un pequeño margen, o cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en el año 2015. Gracias a la existencia de este robusto sistema automatizado, es que podemos saber, sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo una manipulación del dato de participación. Es importante resaltar que en las elecciones manuales ocurren manipulaciones similares, pero pasan desapercibidas por no contar con los mecanismos de seguridad y auditoría electrónicas del sistema automatizado. ¿Qué ocurrió y por qué garantizamos los resultados de todas las elecciones anteriores, pero no podemos decir lo mismo de estas? Nuestro sistema automatizado está diseñado para evidenciar cualquier manipulación, pero deben existir personas observando el sistema y esperando esas evidencias, los auditores. En esta elección no hubo auditores de la oposición porque ésta no participó.
Una vulnerabilidad en cualquier elección que está claramente identificada es que el reporte de totalización que arroja el sistema en la sala de totalización al final de la jornada pueda ser ignorado por las autoridades a cargo de la elección con el fin de anunciar unos resultados distintos a los resultados reales. Es por esto que en todas las elecciones desde el año 2004, los representantes de los diferentes partidos políticos han estado presentes en la sala de totalización al momento de emitir el reporte, de tal manera que todos tengan acceso al mismo reporte. En la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2007 no existieron tales testigos. Adicionalmente, en todas las elecciones realizadas en Venezuela, las actas impresas de escrutinio de todas las mesas de votación están en manos de los testigos de los grupos políticos. Cuando el ente electoral publica en su página web los resultados, mesa por mesa, es muy fácil la comparación de todas estas actas impresas contra los resultados publicados por el organismo electoral. Además, la suma de todas estas actas, es decir, la totalización, debe coincidir con los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral. Este es un mecanismo que permite descartar cualquier tipo de manipulación en la transmisión, totalización y publicación de resultados. Esto se ha hecho en todas las elecciones venezolanas desde el año 2004 hasta el 2015, pero no se hizo para esta elección del pasado domingo. Smartmatic tiene los elementos suficientes para afirmar que los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral no son los que arrojó el sistema. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de votos. Es importante señalar que esto no hubiera ocurrido si los auditores de todos los partidos políticos hubieran participado en todas las fases de elección. Muchas gracias. Bien, Alejandra, escuchamos entonces parte de lo que fue la declaración del presidente de Smartmatic, Antonio Mujica, quien ofreció la rueda de prensa desde Londres en torno a lo que fue el resultado ofrecido por el Consejo Nacional Electoral y específicamente las cifras de participación en esta votación sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Ya hemos escuchado en los últimos días, Alejandra, pronunciamientos desde distintos sectores del país, en los cuales ponían en duda la veracidad de estos resultados. Incluso durante la misma jornada del domingo, en distintas oportunidades se pronunció la Mesa de la Unidad Democrática para asegurar que la tasa de abstención la ubicaron en aproximadamente un 87%. Y decía el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que en el mejor escenario aseguran que el oficialismo no participó con más de 3 millones de personas, no supera esa cifra, afirmaba el presidente de la Asamblea Nacional. Pero adicionalmente hubo un pronunciamiento bastante relevante, Alejandra, que fue el de Luis Emilio Rondón. Él es uno de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, quien no estuvo presente el domingo cuando se dio lectura al primer boletín oficial por parte del Poder Electoral venezolano a cargo de la rectora principal, Ibisay Lucé. El día de hoy, que ellos tienen la data dura, la data incontrovertible, según la cual las elecciones de la Constituyente fueron no solamente un fraude por su convocatoria, sino que todos los resultados que leyó el CNE esta noche son absolutamente fraudulentos. ¿Cómo lo saben ellos? Según lo que explican las personas que dieron la rueda de prensa, ellos tienen en sus bases de datos y en los discos duros el número exacto de personas que apretaron los botones de la máquina el día de la votación. Ellos dicen que su data, que es absolutamente data dura e incontrovertible, dice que tienen sin lugar a dudas, de manera blindada, el hecho de que por lo menos, y subrayo la palabra por lo menos, 1 millón de personas fueron agregadas fraudulentamente al resultado leído. ¿Qué significa el por lo menos? Significa que hay otras grietas en las cuales más de 1 millón de votos han podido ser absolutamente burlados. El hecho de que las personas votaran varias veces, el hecho de que no hubiera un registro en los votos sectoriales, el hecho de que la gente pudiera votar en centros que no eran sus centros de votación, el hecho de que no hubieran testigos
de otra parte, de otra contención que pudieran vigilar el proceso, el hecho de que no se abrieran las cajas como se ha hecho en otros procesos electorales. Si uno suma todos esos candados que tiene que tener el proceso, se abren miles de puertas para que haya no 1 millón o 2 millones, sino lo que ya los cálculos que también empresas independientes dicen que fue el número real de votaciones, que está por el orden de los 3,5 millones de venezolanos. De manera que el anuncio que hace hoy la empresa Smartmatic es un problema verdaderamente mundial. Quien ofreció una rueda de prensa desde Londres en torno a lo que fue el resultado ofrecido por el Consejo Nacional Electoral y específicamente las cifras de participación en esta votación sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Ya hemos escuchado en los últimos días, Alejandra, pronunciamientos desde distintos sectores del país, en los cuales ponían en duda la veracidad de estos resultados. Incluso durante la misma jornada del domingo, en distintas oportunidades se pronunció la Mesa de la Unidad Democrática para asegurar que la tasa de abstención la ubicaron en aproximadamente un 87%. Y decía el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que en el mejor escenario aseguran que el oficialismo no participó con más de 3 millones de personas, no supera esa cifra, afirmaba el presidente de la Asamblea Nacional. Pero adicionalmente hubo un pronunciamiento bastante relevante, Alejandra, que fue el de Luis Emilio Rondón. Él es uno de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, quien no estuvo presente el domingo cuando se dio lectura al primer boletín oficial por parte del Poder Electoral venezolano a cargo de la rectora principal, Tibisay Lucena. De hoy, que ellos tienen la data dura, la data incontrovertible, según la cual las elecciones de la constituyente fueron no solamente un fraude por su convocatoria, sino que todos los resultados que leyó el CNE esta noche son absolutamente fraudulentos. ¿Cómo lo saben ellos? Según lo que explican, si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Por parte de la agencia de noticias Reuters, una cifra que podríamos decir causa dudas con los datos oficiales que dio el gobierno de Venezuela, específicamente el Consejo Nacional Electoral y la presidenta Tibisay Lucena. Solo 3,7 millones de personas habrían votado en las elecciones de la Asamblea Constituyente de Venezuela, de acuerdo a los datos internos del Consejo Nacional Electoral que obtuvo la agencia Reuters. Es una cifra que, como les comentaba, arroja dudas sobre los 8,1 millones de personas que las autoridades del gobierno dijeron que votaron ese día. Importante destacar que CNN no ha podido corroborar la información de manera independiente y estamos precisamente buscando una respuesta por parte del gobierno venezolano. Más información sobre este tema y también un reciente anuncio de las personas que realizaron precisamente este estudio con Osmari Hernández, quien se encuentra con nosotros en vivo desde Caracas. Osmari, cuéntanos. Alejandra, así es, desde Londres el presidente de Smartmatic, Antonio Mujica, ofreció una rueda de prensa en la cual cuestiona los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral el pasado domingo. Hay que recordar que esta es la empresa que desde 2004 está ofreciendo el servicio de tecnología electoral y soporte para Venezuela en distintas elecciones, y ellos destacaban las múltiples auditorías que se realizaron. Así ha ocurrido en cada elección subsiguiente, incluyendo cuando ganó el presidente Maduro en el año 2013 por un pequeño margen, o cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en el año 2015.
Gracias a la existencia de este robusto sistema automatizado, es que podemos saber, sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo una manipulación del dato de participación. Es importante resaltar que en las elecciones manuales ocurren manipulaciones similares, pero pasan desapercibidas por no contar con los mecanismos de seguridad y auditoría electrónicas del sistema automatizado. ¿Qué ocurrió y por qué garantizamos los resultados de todas las elecciones anteriores, pero no podemos decir lo mismo de estas? Nuestro sistema automatizado está diseñado para evidenciar cualquier manipulación, pero deben existir personas observando el sistema y esperando esas evidencias, los auditores. En esta elección no hubo auditores de la oposición porque ésta no participó. Una vulnerabilidad en cualquier elección que está claramente identificada es que el reporte de totalización que arroja el sistema en la sala de totalización al final de la jornada pueda ser ignorado por las autoridades a cargo de la elección con el fin de anunciar unos resultados distintos a los resultados reales. Es por esto que en todas las elecciones desde el año 2004, los representantes de los diferentes partidos políticos han estado presentes en la sala de totalización al momento de emitir el reporte, de tal manera que todos tengan acceso al mismo reporte. En la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2007 no existieron tales testigos. Adicionalmente, en todas las elecciones realizadas en Venezuela, las actas impresas de escrutinio de todas las mesas de votación están en manos de los testigos de los grupos políticos. Cuando el ente electoral publica en su página web los resultados, mesa por mesa, es muy fácil la comparación de todas estas actas impresas contra los resultados publicados por el organismo electoral. Además, la suma de todas estas actas, es decir, la totalización, debe coincidir con los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral. Este es un mecanismo que permite descartar cualquier tipo de manipulación en la transmisión, totalización y publicación de resultados. Esto se ha hecho en todas las elecciones venezolanas desde el año 2004 hasta el 2015, pero no se hizo para esta elección del pasado domingo. Smartmatic tiene los elementos suficientes para afirmar que los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral no son los que arrojó el sistema. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de votos. Es importante señalar que esto no hubiera ocurrido si los auditores de todos los partidos políticos hubieran participado en todas las fases de elección. Muchas gracias. Bien, Alejandra, escuchamos entonces parte de lo que fue la declaración del presidente de Smartmatic, que en distintas oportunidades cuando se han presentado dudas y momentos de controversia en torno a los resultados electorales, ellos siempre han avalado la veracidad de estos resultados. Sin embargo, en esta oportunidad ellos afirman sin temor a dudas que hubo manipulaciones en los resultados ofrecidos el pasado domingo. Pero mejor vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración en esta rueda de prensa ofrecida en Londres. Escuchemos. Smartmatic ha proporcionado la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones de Venezuela desde el año 2004. Incluso en momentos de profundo conflicto político, hemos tenido la certeza de que el proceso de votación y los resultados han sido completamente exactos. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. El sistema automatizado utilizado en Venezuela está diseñado para que, en caso de manipulación, su detección sea inmediata y muy fácil. Dicha detección se logra gracias a los mecanismos de auditoría intrínsecos al sistema, que son imposibles de eludir. Smartmatic ha respaldado todos los resultados de las elecciones realizadas en Venezuela desde el año 2004. Independientemente del partido político que haya ganado.
Cuando resultó ganador el presidente Chávez en el año 2004, no dudamos en avalar dicho resultado basándonos en la seguridad de nuestra plataforma y en